Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más famosas y fascinantes de todos los tiempos, la del Arca de Noé. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre pudo construir un barco tan gigantesco para salvar a todas las especies, animales de una inundación que cubrió el mundo entero? Acompáñame en este viaje para desentrañar los detalles de este relato épico. Según el libro del Génesis, la tierra se había vuelto un lugar corrupto y lleno de maldad. Dios, al ver esto, se sintió entristecido y decidió que era necesario un nuevo comienzo. Pero en medio de todo ese caos, había un hombre llamado Noé, que era justo, íntegro, y caminaba con Dios. Fue a él a quien se le encomendó una misión que cambiaría el destino del mundo. Dios le habló a Noé y le reveló su plan. Enviaría un diluvio universal para limpiar la tierra. Le dio instrucciones muy precisas para construir un arca, una embarcación colosal hecha de madera de gofer, que hoy en día los expertos creen que podría ser ciprés o algún tipo de pino. Las dimensiones eran impresionantes, a 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Para que te hagas una idea, si convertimos eso a medidas modernas, estamos hablando de un barco de aproximadamente 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Era más largo que un campo de fútbol. La construcción no fue una tarea fácil. Imagina el esfuerzo monumental que supuso para Noé y su familia, que consistía en su esposa y sus 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Junto con sus respectivas esposas, no solo tenían que talar árboles y procesar la madera, sino que también debían seguir un diseño específico. El arca tenía que tener 3 pisos, compartimentos interiores para albergar a los animales y una sola ventana en la parte superior. Además, debía ser recubierta por dentro y por fuera con brea para hacerla completamente impermeable. Mientras Noé trabajaba incansablemente en la construcción, también cumplía otra función. Era un predicador. Durante años, advirtió a sus contemporáneos sobre el juicio inminente que se avecinaba, instándolos a arrepentirse. Sin embargo, la gente se burlaba de él. No podían concebir una catástrofe de tal magnitud y veían Noé como un anciano excéntrico construyendo un barco gigante en tierra firme, lejos del mar. Pero Noé, con una fe inquebrantable, perseveró. Finalmente, el arca estuvo terminada. Entonces comenzó la parte más increíble de la historia, la llegada de los animales. Por mandato divino, comenzaron a llegar de todas partes, en parejas, macho y hembra, de cada especie de ave, ganado y reptil. Los animales, considerados limpios, que eran importantes para los sacrificios y la alimentación, llegaron en grupos de 7 parejas. Imagina el espectáculo en leones, caminando junto a corderos, elefantes, jirafas, insectos, toda la diversidad del reino animal, congregándose pacíficamente para entrar en el arca. Noé y su familia los guiaron a sus respectivos compartimentos, un zoológico flotante perfectamente organizado. Una vez que todos estuvieron a bordo, Noé, su familia y todos los animales, la Biblia nos cuenta algo muy significativo. Y el Señor cerró la puerta detrás de él. Esto simbolizaba que el tiempo de la advertencia había terminado y que los que estaban dentro estaban a salvo bajo la protección divina. 7 días después, comenzó a llover. Y no fue una lluvia cualquiera. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. Llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. El agua subió y subió, cubriendo las colinas y luego las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca pereció. Solo el arca, con sus preciosos ocupantes, flotaba segura sobre las aguas turbulentas. Dentro del arca, la vida continuaba. Noé y su familia tenían la enorme responsabilidad de cuidar y alimentar a todos los animales durante meses. Piensa en la logística que eso implicaba al almacenar suficiente comida y agua para un viaje de duración incierta, mantener la limpieza y asegurarse de que todas las criaturas estuvieran bien. Fue un periodo de espera, de fe y de confianza en que las aguas algún día bajarían. Después de 150 días, Dios se acordó de Noé y de todos los que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retroceder. El arca finalmente se posó sobre las montañas de Ararat,
en la actual Turquía. Pero todavía no era seguro salir. Noé esperó pacientemente para comprobar si la tierra ya estaba seca. Primero envió un cuervo, que iba y venía. Luego envió una paloma, pero ésta regresó porque no encontró dónde posarse. 7 días después, la envió de nuevo, y esta vez la paloma regresó por la tarde con una hoja de olivo fresca en el pico. Era la señal que tanto esperaban. La vegetación estaba volviendo a crecer. Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó. El nuevo mundo estaba listo. Cuando Dios le dio la orden, Noé abrió la puerta del arca. Él, su familia y todos los animales salieron a una tierra limpia y renovada. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios en agradecimiento por haberlos salvado. Dios, al ver este acto de devoción, hizo una promesa no solo a Noé, sino a toda la humanidad y a toda criatura viviente. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal visible de este pacto eterno, colocó el arco iris en las nubes. Cada vez que vemos un arco iris, es un recordatorio de esa promesa divina. La historia del arca de Noé es mucho más que un simple cuento sobre un gran barco y muchos animales. Es un relato profundo sobre la fe frente a la incredulidad, la obediencia en medio del caos y la promesa de un nuevo comienzo. Nos habla de la importancia de escuchar, de perseverar incluso cuando el mundo nos llama locos, y de la esperanza que siempre surge después de la tormenta. Es una narrativa que ha influido en culturas de todo el mundo y que sigue resonando con fuerza hasta el día de hoy. Cuando las puertas del arca se cerraron, el mundo antiguo dejó de existir. No hubo trompetas, no hubo fuego inmediato, hubo silencio, durante 7 días no cayó una sola gota de lluvia. El cielo parecía contener la respiración. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el viento golpear la madera. Los animales se inquietaban. El aire se volvía pesado. El mundo exterior seguía viviendo como si nada fuera a ocurrir. Hasta que ocurrió, las nubes se rompieron. La tierra se abrió, Las fuentes del abismo estallaron. No fue solo lluvia, fue una ruptura del orden natural. El planeta entró en colapso. El arca, como un mundo cerrado durante 40 días y 40 noches, la humanidad desapareció. Pero dentro del arca se formó un pequeño universo. Noé tuvo que convertirse en cuidador de la vida, alimentar, proteger, a mantener el orden. No era solo supervivencia física, era responsabilidad espiritual. El arca era un templo flotante. Cada nivel representaba una división de la creación. La parte baja para los animales, la parte media para provisiones, la parte alta para la familia humana. Todo estaba separado. Todo estaba organizado, como el tabernáculo que vendría siglos después. Nada era casual. El arca y el diseño oculto. Muchos han visto el arca solo como un barco, pero su estructura tenía significado. 3 niveles: cielo, tierra, abismo. Una sola puerta: salvación. Una ventana arriba mirada hacia Dios. No tenía timón, no tenía velas, no tenía rumbo humano. El arca no era guiada por el hombre, era guiada por Dios. No navegaba, era llevada. Esto revela una verdad profunda: la salvación no depende de la dirección humana, sino de la voluntad divina. El tiempo detenido dentro del arca, el tiempo perdió su sentido. 40 días de tormenta, 150 días de aguas dominando la tierra, meses sin ver tierra, meses sin horizonte, meses sin sol claro. El mundo exterior era solo agua. Noé no sabía cuándo terminaría, no tenía calendario, solo tenía fe. La espera se volvió una prueba mayor que la construcción. Construir fue obediencia. Esperar fue confianza. El juicio y la misericordia, mientras dentro había vida, fuera había muerte. Pero el diluvio no fue un acto impulsivo. Fue una respuesta final. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, no de errores, de violencia. El mal se había convertido en ley. Dios no destruyó a inocentes, destruyó un sistema corrupto. El arca no fue castigo para Noé, fue misericordia para el futuro. Los ecos del mundo antiguo. Cuando las aguas comenzaron a bajar,
emergió un mundo nuevo, pero no vacío. Los restos del mundo antiguo quedaron enterrados bajo capas de barro y roca. Algunos dicen que ahí quedaron ciudades, otros dicen que ahí quedaron gigantes, otros hablan de conocimientos perdidos. La Biblia no describe la arqueología, describe la consecuencia espiritual. Un mundo terminó, otro comenzó. El cuervo y la paloma Noé soltó un cuervo, no regresó. El cuervo se alimentó de muerte. Luego soltó una paloma, regresó sin hallar descanso. La segunda vez volvió con una hoja de olivo, Ambidan, esperanza en renovación. La paloma anunció que la ira había pasado. El arca, Discanciel arca, se detuvo sobre los montes de Ararat. No por azar, por destino. El punto más alto se convirtió en el primer altar. Noé no construyó una casa, construyó un altar. Primero, adoración, luego civilización. Ese orden fue la clave. El pacto del arco, Iris Dios, estableció un pacto con la humanidad. Nunca más destruiría la tierra por agua, pero dejó una advertencia silenciosa. Habrá otro juicio. No por agua, por fuego. El arca se convierte así en profecía. No solo habla del pasado, habla del futuro. Así como hubo un refugio entonces, habrá refugio espiritual después. El arca como símbolo eterno. El arca representa 5 cosas: refugio, obediencia, juicio, esperanza. Nuevo comienzo no fue solo un objeto histórico, fue una señal profética para todas las generaciones. Quien entró, vivió. Quien se negó, pereció. No por falta de aviso, sino por incredulidad. La pregunta final: sí, el mundo antiguo fue destruido por su corrupción. ¿Qué pasará con el nuestro? La historia no se repite, pero riman violencia, orgullo, rebelión, negación de Dios, los mismos síntomas. La Biblia advierte que así como fue en los días de Noé, así será en los días finales. No con agua, con juicio. El arca y el Mesías. El arca apunta a una figura futura, una puerta única, una salvación única, un refugio único en Cristo. Es el arca espiritual. El diluvio fue físico. La salvación futura es del alma. El arca salvó cuerpos. Cristo salva eternamente. Pero aún queda un misterio mayor. ¿Por qué el arca fue diseñada con tanta precisión? ¿Qué secretos escondía su estructura? ¿Qué significado profético tiene para el fin de los tiempos? Cuando Noé descendió del arca, la tierra ya no era la misma. Las montañas estaban desnudas. Los valles cubiertos de barro. El aire era distinto. El silencio era absoluto. No quedaba rastro de las antiguas ciudades. No quedaba rastro de las generaciones que habían rechazado la advertencia. El mundo antiguo había terminado y el nuevo mundo comenzaba con un altar. El primer acto del nuevo mundo: Noé no construyó una casa, no buscó tierras fértiles, no levantó murallas, levantó un altar. El primer acto de la humanidad renovada fue la adoración. Esto revela una verdad profunda. La reconstrucción del mundo debía comenzar con Dios, no con el hombre. El sacrificio no fue para calmar una ira descontrolada, fue un acto de gratitud por la vida preservada. Entonces, Dios habló palabras que no eran solo para Noé, sino para toda la humanidad futura. Prometió estabilidad en los ciclos de la tierra. Prometió que el juicio por agua no volvería. Y colocó una señal en el cielo, en el arco iris, un símbolo de misericordia después del juicio. El arca, como modelo del plan divino, el arca no fue un evento aislado, fue un patrón, un diseño que se repite a lo largo de la historia bíblica. Así como hubo un arca para salvar a 8 personas, hubo una Pascua para salvar a Israel, hubo un tabernáculo para habitar con Dios, y hubo una cruz para salvar a la humanidad. Siempre el mismo esquema: advertencia, preparación en juicio, salvación en nuevo comienzo. El arca es la primera gran imagen de redención. El tiempo de Noé y el tiempo final. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba, construía. No eran ignorantes, eran indiferentes. El pecado del mundo antiguo no fue solo la maldad, fue la incredulidad.
escucharon la advertencia, la rechazaron a hoy. Ocurre lo mismo. El mensaje existe, la advertencia se anuncia, pero el mundo continúa como si nada fuera a suceder. La historia no se repite con agua, se repite con fuego. El arca y la identidad humana después del diluvio. Dios entregó a Noé un mandato parecido al de Adán: fructificad y multiplicaos. Era un nuevo comienzo, pero la naturaleza humana no había cambiado. El pecado no murió en el diluvio, solo fue contenido. La corrupción espiritual seguía viva. Por eso el arca no solucionó el problema del corazón humano, solo preservó la oportunidad de redención. El arca salvó cuerpos, pero no transformó almas. Eso requeriría algo mayor. El arca como sombra del Mesías. Cada detalle del arca apunta a una figura futura. Una sola puerta, en una sola salvación, en un solo refugio. No había dos caminos, no había alternativas. Así como nadie se salvó fuera del arca, nadie se salva fuera del Redentor. La madera cubierta de brea protegía del juicio del agua. La cruz cubierta de sangre protege del juicio eterno. El arca flotaba sobre el juicio. Cristo venció al juicio. Los restos del mundo antiguo. El diluvio no solo cambió la humanidad, cambió la geografía. Montañas surgieron, océanos se formaron en capas de sedimento, enterraron civilizaciones. El mundo anterior quedó oculto. Por eso tantas culturas hablan de una gran inundación. No es un mito aislado, es memoria colectiva. En sumerios, en egipcios, en mayas, en chinos, en griegos. Todos recuerdan un juicio por agua. La Biblia no es una leyenda entre muchas, es la versión completa de un recuerdo fragmentado. El mensaje para el presente. El arca no fue construida para impresionar, fue construida para salvar. Hoy no se nos pide construir una nave, se nos pide entrar en ella. La fe es el arca espiritual. Quien confía, entra. Quien se burla, queda fuera. No por falta de invitación, sino por rechazo. El último arca, la Biblia, termina con una promesa en un cielo nuevo, una tierra nueva, sin corrupción, sin muerte, sin juicio. El diluvio fue una restauración parcial. El final será una restauración total. No habrá más reinicios, no habrá más destrucciones. El arca fue el principio del rescate. El reino eterno será su culminación. El arca de Noé no fue solo un barco, fue en un templo flotante, un refugio de vida, un símbolo de juicio, en una señal profética, un anuncio de salvación. Nos recuerda que Dios no destruye sin advertir, que no juzga sin ofrecer refugio, que no borra sin preparar un nuevo comienzo. El mundo antiguo cayó por su corrupción. El nuevo mundo vive por la gracia. La pregunta ya no es si el diluvio ocurrió. La pregunta es, ¿dónde estarías tú cuando la puerta se cierre? Porque así como hubo una puerta entonces, habrá una decisión ahora. El arca no pertenece solo al pasado. Habla al presente y apunta al futuro. No fue solo madera y brea. Fue misericordia en forma de nave, y su mensaje sigue vivo. Mientras exista un refugio, aún hay esperanza.